Para hablar de todo esto tenemos a un invitado de lujo, es uno de nuestros jueces más internacionales, es el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada. ¿Qué tal, José Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Te agradezco el viaje. Has venido en moto, además. Es el día de la bici en Sí, sí, Madrid. por eso me han dejado pasar. Ten cuidado, porque ahora te van a mirar mal los de la bici. Lo sé, creo que sí. Claro, yo creo que También soy aficionado a la bici, ¿eh? Que no podía haber venido en no bici. como Ramón, ¿no? Que dice que es Soy más aficionado, pero activo. aquí nos conocemos todos en esta mesa, hay que tener cuidado. Te iba a preguntar, tú que has supervisado, has mediado, has participado en procesos de paz de este tipo, supongo que uno de los conceptos más difíciles es el del perdón, el de que la víctima perdone a alguien a quien ha visto matar. Sí, bueno, el tema del perdón es un tema imposible. O sea, realmente hay que construir sobre otras bases diferentes que las del perdón. El perdón al final es un resultado, pero durante, podríamos decir, todo el proceso lo que se trata es de hacer justicia, de hacer verdad, de reparar, de dar garantías de no repetición y bueno, luego al final es muy probable que efectivamente se produzca el perdón, pero siempre efectivamente, o sea, que haya esa búsqueda del perdón por parte de los victimarios, de aquellos que han causado los males y que haya un reconocimiento sincero y un diálogo colectivo e individual, o sea, con las víctimas. En ese sentido, supongo que ese proceso de conversaciones que nosotros lo estamos viendo, de hecho, ahora en el conflicto vasco, en el que, bueno, pues verdugos y víctimas o hijos de víctimas están encontrándose, a veces en prisiones, a veces en otros foros, ayuda a reparar las heridas. Es importante. Sí, importantísimo, importantísimo. Yo francamente creo que ese es el futuro, es lo que hará que definitivamente ese conflicto del que tú hablas se resuelva. Si no, bueno, pues probablemente haya una legalidad que se imponga a otra parte, pero que, bueno, pues haya un sustrato ahí que no se resuelva demasiado bien y que sea necesario probablemente, en fin, mucho más tiempo del que podría necesitarse si realmente se estableciera unos mecanismos de diálogo más o menos instaurados, o sea, como pudo ser, pues, en fin, la vía Nanclares o otros Claro. más o menos parecidos. Pero como juez, ¿cómo le explicas a alguien que ha sufrido que la persona que le ha hecho sufrir no va a ir a la cárcel, no va a pagar nada por ese sufrimiento? Vamos a ver, o sea, estás hablando ya del tema colombiano. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, el tema de ir a la cárcel o no es algo que optan los estados. O sea, lo que es importante es que haya justicia y que se establezca quiénes son los responsables penales y que se establezca unas consecuencias jurídicas para una serie de actos. Pero que la consecuencia jurídica necesariamente tenga que ser la cárcel, eso, bueno, pues es una tradición, pero se puede optar por otras soluciones probablemente mucho más imaginativas, inteligentes y mucho más con capacidad de restaurar, de coser una sociedad, utilizando la palabra coser. No, no la uses hoy, ese verbo hoy está prohibido. Sí, no, además lo más interesante es que hasta ahora, tú has estado en Bosnia, en el Sí. Tribunal de Derechos Humanos, participas todavía en el Tribunal de Bosnia, hasta ahora es o justicia o amnistía. ¿Y cómo convences a una guerrilla que salga de la selva para ir a la cárcel? Y aquí en Colombia se está planteando algo creativo que puede servir quizás para tender esos puentes que hablabas antes, Javier, sobre todo también para otros conflictos. Un guerrillero igual no va a la cárcel, sí reconoce lo que ha hecho, pero va a trabajar con víctimas 5 años. Sí, sí, eso es realmente buscar métodos que permitan efectivamente construir esos puentes que de otra manera serían imposibles. O sea, lo que está claro es que Colombia necesita la paz. O sea, y necesita la paz y hay que buscarla y hay que establecer mecanismos, o sea, que permitan satisfacer a todo el mundo y que permita que las víctimas se sientan satisfechas. El problema, y yo creo que se ha estado comentando, es, bueno, pues que en esta situación, en estas soluciones, todo se ha politizado demasiado. Y, bueno, pues, en fin, aparecen figuras, o sea, como las del señor Uribe, o sea, que de alguna manera quieren rentabilizar políticamente y se crean muchos mitos y muchos mantras de que lo que se está intentando es impunidad cuando no es para nada impunidad. O sea, es simplemente otras formas de responsabilidades jurídicas que en fin, que no tienen por qué llevar en la mayoría de los casos, es decir, en otros casos sí, o sea, pueden llevar penas privativas de libertad, pero que en cualquier caso, o sea, sí tienen un componente aflictivo, es decir, tienen un componente fundamentalmente restaurador, restaurador, pero no solamente ya de rehabilitación interna de las personas que han cometido los hechos, sino de restauración de la sociedad, del mal causado. Pero O sea, ¿qué mejor que eso, o sea, para las víctimas? los crímenes de lesa humanidad, es decir, las matanzas, los que han sido pues crímenes de guerra, esto no tienen penas sustitutivas, ¿no?
No, vamos a ver, o sea, sobre los otros crímenes es donde puede haber alguna discrepancia porque efectivamente, o sea, van a ser objeto de las correspondientes amnistías, es decir, los otros crímenes relacionados con la guerra, no otros crímenes, o sea, que, por ejemplo, narcotráfico, desconectados, esos que, bueno, pues que tendrán que acudir a lo que es la jurisdicción ordinaria. Pero de los crímenes, o sea, que tienen alguna conexión con la guerra, solamente esos crímenes, o sea, que son crímenes internacionales especialmente graves, son los que van a ser objeto de un tratamiento específico y que va a depender mucho de la actitud, o sea, que tenga la persona que los ha cometido. O sea, de que reconozca los hechos, de que los que reconozca además prontamente. O sea, y la ley establece varias, podríamos decir, situaciones diferentes. O sea, en el caso de reconocimiento inmediato de esa pérdida de perdón, de ese querer asumir las consecuencias de tus hechos, bueno, pues ahí lo que ocurre es que no vas a ir a la cárcel, vas a tener unas restricciones de tu libertad, pero sobre todo un componente restaurador. Si tú no reconoces esos hechos inmediatamente, pues bueno, pues o sea, te vas a encontrar con que vas a ir a la cárcel, o sea, vas a tener medidas privativas de libertad, lo único que no, lo que en principio te correspondería, y si tú no lo reconoces, o sea, bueno, pues lo que vas a tener es cárcel dura hasta 20 años, o sea, con lo cual, bueno, pues no podemos, o sea, hablar de impunidad, o sea, es francamente querer introducir elementos falsos, o sea, que lo único que quieren es obstaculizar, o sea, una perspectiva de paz. En ese tipo de conflictos tan enquistados en muchos lugares del planeta, y tú has presidido alguno de ellos, digamos, bueno, en el caso de Bosnia-Herzegovina, ¿hasta qué punto figuras individuales, sean líderes guerrilleros, sean generales o exgenerales que han ordenado, vete tú a saber el qué, son los únicos que enquistan ese proceso de paz, los únicos que lo obstaculizan? Vamos a ver, yo creo que sí tienen una importancia capital. Es decir, yo lo que sí veo es que hay una serie de personas, o sea, que simplemente secundan, o sea, secundan y son, o sea, yo recuerdo hace mucho tiempo una conferencia que dio Ramón y donde precisamente me enseñó un libro que es en fin, que hacía referencia precisamente eso, a la banalidad, o sea, del mal, recogiendo los planteamientos de nada. Sí, no matarían una mosca. No matarían una mosca. De Draculich. Sí, y bueno, vamos a ver, o sea, la mayoría de la gente son simples gentes, personas, ciudadanos, o sea, que pueden tener determinado tipo de posiciones, pero que son liderados, son llevados, o sea, y estos líderes realmente son los que, en fin, han tenido el poder, han tenido la posibilidad de cometer esos gravísimos hechos, pero normalmente en muy pocas ocasiones estas personas se arrepienten, sino que refuerzan sus posiciones y hacen que efectivamente el conflicto siga muy enquistado. No quiero hablar del señor Karadis, porque pertenezco al tribunal, o sea que va a juzgarle en apelación, y este señor, hasta que definitivamente se le condene, pues será inocente, a pesar de que ya hay una condena contra él, pero es un personaje, o sea, que tiene unas características, yo creo que muy evidentes. Sí, patológicas, sí, pero bueno, o sea, prefiero ya sé que no puedes decirlo. ¿Tú eres optimista cuando contemplas Colombia ahora mismo? Vamos a ver, o sea, optimista dentro de que le quedan siglos de lo que nosotros llamamos memoria histórica, supongo. Vamos a ver, o sea, yo sí soy muy optimista y a mí me parece que el pueblo colombiano es un pueblo excelente, o sea, que se merece todo y que sobre todo lo que se merece es muchísima confianza. Lo que pasa es que la situación es muy difícil y no se resuelve de un día para otro, y el introducir la cultura de paz no es una cuestión de un día. Lo que ahora se está tratando es de crear las estructuras, los elementos básicos, los mimbres, o sea, que permitan construir en definitiva la cesta de la paz. Entonces, bueno, pues que se tejan bien esos mimbres, o sea, todavía está por hacer. Es decir, de momento lo que se ha hecho es un acuerdo muy marco, es como el gran esbozo, el esquema general, y bueno, se han puesto unas líneas de un gran cuadro, pero es necesario ir poniendo los elementos. Es necesario una legislación, o sea, que desarrolle todo lo que se ha hecho hasta ahora, es necesario unos jueces, o sea, que efectivamente garanticen que el proceso va a ser un proceso que no lleve consigo la impunidad, y por otra parte lo que se necesita es, o sea, pues mucha generosidad, o sea, por parte de los colombianos víctimas, y también mucho reconocimiento del daño causado por parte, o sea, de los victimarios. Pero hay que recordar que junto con este conflicto también ha habido otro, o sea, que ha sido objeto de un planteamiento separado, que es todo el tema del paramilitarismo, porque aquí no hablamos simplemente, o sea, de FARC contra el Estado, es que también estaban los paramilitares por otro lado. Es que esto es un conflicto un poquito bastante más complejo, o sea, que nuestra guerra civil. Tú has estado muy implicado en Colombia y seguramente en todo este proceso de tribunales que se van a crear y
hay jueces internacionales que igual participan, igual también estás implicado, ¿no? Bueno, bien, a mí es un Tú eres tema nuestro juez internacional. Si te toca, te toca, ¿no? A mí es un tema que me interesa sobremanera y he escrito cosas y estoy presente y ya he participado en proyectos en relación sobre todo con paramilitares, con la ley de justicia y paz. O sea que, bueno, pues consiguió lo que consiguió. O sea, y esa es una ley que en su momento procuró mucha impunidad, y lo digo así con palabras, y que, bueno, pues es una ley propugnada por Uribe y ahí nadie planteó nada. Y sin embargo, en esta sí parece que todo el mundo, que es mucho menos, o sea, que procura mucho menos impunidad que la otra Lo que ley. pasó con los jefes paramilitares, acabaron extraditados. ¿Puede ocurrir ahora con los jefes de la FARC? Vamos a ver, o sea, Si hubiera un cambio de gobierno, por ejemplo. Vamos a ver, eso es que es una de las posibilidades, o sea, pero bueno, la gestión esa yo creo que es una gestión judicial. Es decir, en principio los acuerdos lo que establecen es, o sea, que no se podrá extraditar por hechos, o sea, que tengan relación con el conflicto y con sus conexos. El problema es siempre el tema del narcotráfico. Claro. Y, o sea, que en principio no tendría por qué estar con eso. Y bueno, pues ahí yo considero que es prioritario, o sea, pero es una opinión personal, que es prioritario el rendir cuentas dentro del proceso, o sea, de justicia para la paz. O sea, entonces, bueno, eso es un tema que garantizar que efectivamente estas personas no vayan a ser extraditadas, yo creo que en principio es muy difícil decirlo. Yo creo que no es... ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema judicial colombiano? ¿Crees que también necesita una reconstrucción post-acuerdo, digamos? Vamos a ver, o sea, el sistema, bueno, pues es un sistema que pasa por muchas etapas y, bueno, pues hay magníficos jueces y yo en principio el sistema ordinario no... Pienso que es un sistema como otro cualquiera. Yo creo que no funciona excesivamente mal. A mí hay cosas que no me gustan, pero yo no me meto especialmente con él. El problema es todos estos nuevos órganos de la Justicia Especial para la Paz, o sea, que es absolutamente novedoso. Y no hay ninguna experiencia previa en ningún país. O sea, y todo ese sistema se va a poner ahora en funcionamiento. Yo no quiero decir que sea un experimento, porque eso me parece injusto. O sea, se trata de la creación de un sistema, de una nueva perspectiva que puede abrir muchas vías y puede además no solamente servir para este sistema, sino para otros sistemas. O sea, y ver que es posible sistemas alternativos, o sea, que compongan situaciones. Bueno, pues preparado para irte a La Haya, si te toca irte a La Haya. Es una buena ciudad para vivir, ¿no? Bueno, no lo sé, si efectivamente en algún momento me tendré que ir, o sea, porque, bueno, pues como he comentado, o sea, estoy en el tribunal que lleva la apelación de la sentencia de Erdogan Karadžić y, bueno, pues llegará un momento donde efectivamente haya que hacer las vistas públicas, las deliberaciones y eso, pues bueno, pues, pero es un proceso que todavía está. Es no te lo comentaba, lo voy a explicar porque fuera de micrófono te hablaba de yo soy muy amigo de Tom Burgenthal, que vivió en La Haya, el juez es colega tuyo allí, fue juez en el tribunal, en la Corte Penal Internacional, y que sepas que él se movía en bici, así que si tienes que ir a La Haya, pues llévate la bici, no te lleves la moto. Por supuesto. Que La Haya es menos peligroso. Pues es Ricardo de Prada, que es uno de nuestros jueces más internacionales, decíamos al principio, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Te agradezco mucho la visita. Aquí ya ves que estamos muy tranquilitos, muy solos. Cuando quieras venir, te puedes venir y charlamos, ¿vale? Encantado de estar aquí. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias.